Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida aquí en este espacio que sabés denominamos En el Blanco, porque básicamente lo que intentamos es ocuparnos de lo que creemos deben ser las preocupaciones, las inquietudes del ciudadano común argentino, a partir de este concepto que lo que busca es traducir o explicar el impacto que van a tener en tu vida cotidiana las decisiones que se toman o desde el sector público, desde los distintos niveles de Estado, o desde el sector privado, para alertarte que eso que está planteado de una manera en el discurso oficial o en el discurso mediatizado, en realidad tiene alguna otra forma de ver o alguna trampita en el planteo que finalmente va a incidir en tu vida cotidiana, en tu situación como trabajador, como consumidor, como inversor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre un tema que más de una vez hemos mencionado aquí. Siempre te decíamos que cuidado, que cuando el gobierno festejaba los sucesivos récords de recaudación, que había que tomar ese dato con algún grado de precisión mayor. ¿Por qué? Siempre te decía, fíjate que buena parte, como todos los datos los presentan en términos nominales. Ustedes saben esta cosa de les aumentamos a los jubilados 700% el haber, como si el resto de las cosas no hubieran aumentado. Siempre te explicaba que, por ejemplo, vos en tu rol de consumidor, cuando hace 2 meses pagabas la yerba, el medio kilo de yerba a 5 pesos, estabas tributando por IVA 1,05 pesos. Ahora que estás pagando 10 pesos en promedio, si la conseguís a 8 tenés suerte, estás tributando el doble. Y buena parte de lo que se festeja como permanentes récords de la recaudación pública nacional, que además te venimos diciendo que hay un centralismo en materia impositiva que está ahogando a las provincias desde hace tiempo, y que tiene que ver con una lógica política. Bueno, te explicábamos que cuidado, porque atrás de esos récords suele haber un aumento de la presión tributaria también, del que no te hablan, y el que está ahogando la actividad económica. Me parece que estamos entrando en un terreno complicado en este punto, ahora que miles de argentinos son llamados a tributar ganancias, o son llamados a tributar lo que se llamaba en su comienzo como el impuesto a la riqueza. Producto de la revaluación que hizo el fisco de las propiedades en la mayoría de los casos, lo que pasa es que hoy quien tiene por ejemplo en el caso de Capital, quien tiene un departamento promedio de 2 ambientes en un barrio típico de clase media como sería Caballito, y un auto que no tiene más de 3 años de antigüedad, para el fisco hoy es considerado rico. Te vamos a explicar qué hay detrás, por qué, digamos, se produce esta distorsión, que además seguramente vos la sentís en el bolsillo, porque cuando recibís cuando firmás el recibo de sueldo, cada vez ves que lo que el Estado se queda en concepto de ganancia sobre tu ingreso es cada vez más fuerte. Entonces te vamos a explicar qué es lo que está pasando, cuál es la trampita que utiliza el gobierno para que esto suceda, y cuáles, en la segunda parte de la charla vamos a tratar de explicarte, bueno, cuáles son los pasos que podés seguir, en algún caso para defenderte frente a esto y en otro caso para no quedar fuera de la ley y no tener complicaciones aún mayores. Esta es la propuesta para hoy, acompáñanos. Mercado de Valores de Buenos Aires. Merval. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. www.merval.sba.com.ar. Consulte con su agente o sociedad de bolsa. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos vuelven a tu barrio. Para conocer la agenda y obtener más información, llama al 4809-7000 o visita www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
en referencia a lo que estábamos hablando, leía el comunicado que emitió la AFIP el 2 de mayo, cuando se vanagloriaba por un récord de declaraciones juradas de personas físicas en el impuesto de presentaciones, en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Informaba que hubo un incremento del 6,3% en ganancias de personas físicas, que además, en lo que hace a los montos a tributar, genera un incremento del 41%, y en bienes personales un aumento del 9,4% en las presentaciones en relación a esto al 2011, que va a generar un incremento de tributario del 31%, 31,3%. Esto es el balance que hacía la AFIP. Están para acompañarnos Daniel Leckman, es socio del estudio Lisicki, ¿es? Lisicki Lifting y Asociados. Exactamente. Correcto. Y Darío Radmilovich, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Está bien, ¿Sí? Socio del estudio Russell y Bedford. O Russell Bedford. Russell Bedford. Te complicamos con los apellidos. Ciertamente lo han hecho. Bueno, estimados, ustedes escucharon la presentación. ¿Qué es lo que hay que explicarle al televidente de por qué él, que está supuestamente percibiendo más pero no lo nota, porque en realidad cuando va al supermercado le aumenta, por qué está pagando más ganancias cuando en realidad en los hechos, en su salario por ahí no percibe que tenga más ganancias, porque el costo de vida aumentó tanto, la escuela le aumentó tanto, la nafta le aumentó tanto, que en realidad tiene más ingresos nominales, pero el poder de gasto es el mismo o menor que hace 1 o 2 años, y sin embargo tiene que pagar más impuestos. Es correcto lo que vos señalabas. La realidad es que estos niveles de recaudación que se han incrementado este último año, y si bien esta es información parcial porque todavía no ha terminado la presentación, de hecho en el transcurso de esta semana tenemos los vencimientos del mes de mayo, que corresponden no en cantidad, pero sí seguramente en recaudación a las declaraciones juradas personales más importantes. Claro. Los datos que recién señalabas tienen que ver con los vencimientos de abril, que ciertamente se han incrementado. El porqué de este incremento, en lo que hace el impuesto a las ganancias, se traduce básicamente en 2 motivos. En los últimos años efectivamente se ha venido incrementando el monto de los mínimos no imponibles o la ganancia no imponible, las cargas de familia, y anunciado con bombos y platillos año a año que ha sido una medida positiva sin dudas, pero incrementos del 20% en promedio en los últimos años. De hecho, a partir de principios de este año y para 2012 en adelante, es el Poder Ejecutivo que tiene la facultad delegada por el Congreso para ir actualizando estos importes. Es decir, en el caso del año en curso todavía no, y esto va a repercutir para personas físicas que hacen estas presentaciones anuales recién en el mes de abril y mayo del año próximo. Sí, en cambio, hoy lo están sufriendo esta falta de actualización los trabajadores en relación de dependencia, pero como esto se calcula sobre base acumulada, apenas se haga el cambio o el aumento que se espera de otro 20% para este año, seguramente para los salarios va a haber hasta en algunos casos devolución de impuestos, o en otros se va a achicar la carga impositiva. Eso va a ser en efecto retroactivo al 1 de enero. Igual te devuelven una suma nominal que la inflación se encargó de erosionar un poco, digo. Sin dudas, e incluso más, muchas veces dicen no devuelva, sino tome a cuenta de los próximos pagos, ¿no? Pero básicamente para atrás lo que ha pasado es que el aumento del mínimo no imponible ha sido del 20% en promedio, cuando tanto el nivel de salarios como el de la inflación ha excedido este porcentaje. Entonces, el deterioro a lo largo de varios de los últimos años de este desfasaje entre el aumento de los mínimos no imponibles, es decir, el monto por el cual un empleado o un trabajador autónomo no tributa, ha ido perdiendo poder adquisitivo. En ese desfasaje el trabajador o el autónomo ha ido perdiendo poder adquisitivo, o mejor dicho, se ha incrementado la carga de impuestos en términos porcentuales. Pero adicionalmente hay un factor muy importante, seguramente Darío después va a agregar a esto que estoy señalando, pero un factor muy importante es que no se ha modificado desde el año 95, o mejor dicho, en todo el periodo post-devaluación e inflación, lamentablemente, no se ha modificado en absoluto la escala del impuesto. Es decir,
por los valores que resultan imponibles después de deducir el mínimo no imponible y cargas de familia, la escala sigue siendo la misma que desde el año 95. Es decir que una persona en relación de dependencia o autónomo paga entre 0 y 10.000 pesos de base imponible, es decir, lo que decía antes, restado ya los mínimos no imponibles, el 9%, entre 10 y 20.000 paga el 14%, pero para seguir más adelante en la escala, cuando supera los 120.000 pesos de base imponible ya paga directamente el 35%. En un estudio que se hizo recientemente, o sea, y que salta del 9 y 10% al 35%. No, perdón, yo te lo hice simplificado, pero pasa hay del una escala 9 previa. de a cada 10.000 pesos básicamente, y lo más importante es que a partir de 30.000 después pasa a 60.000 ya pagando el 23%, entre 60 y 90.000 pesos paga el 27%, entre 90 y 120 el 31%, después ya todo lo demás 35. viene al 35%. Y el estudio, que creo que había en pantalla algún gráfico relacionado con este estudio ya publicado en los últimos días, compara que si se hubieran incrementado no solo estos valores, también el mínimo no imponible, a lo que fue el aumento del índice de precios mayoristas, medido por el INDEC, ¿no? Ninguna otra fabulación, el oficial, que casi se incrementó en 5 veces desde la devaluación hasta hoy, estas escalas tendrían que hacer que en definitiva el que tribute al 35% sea el que gana más de 600.000 pesos. Vaya diferencia al año respecto de los valores actuales. Veamos ese cuadro, si podemos, señor director. Lo que hace referencia a Daniel es un informe que hizo el Instituto de Economía, es del Instituto Tributario de la Federación Argentina de Consejos de Graduados de Ciencias Económicas. Correcto. Lo que así se muestra es que hoy están tributando, por ejemplo, los que ganan, este es el caso de casados con 2 hijos, ¿sí? Correcto. La familia tipo, digamos. Están tributando, ya empieza a tributar aquel que percibe más de 9.000 pesos. Y lo que muestra en la otra parte del gráfico es que si se actualizaran los mínimos no imponibles y las categorías en función de la inflación real, lo que encontraríamos es que solo debería estar tributando a partir de percibir unos 15.000 pesos en promedio por mes. Eso es lo que demuestra el trabajo realizado. Darío, pasa lo mismo con bienes personales. Lo que nos encontramos ahora es que muchos se encontraron con la sorpresa de que recibieron la cartita de la AFIP en términos muy amistosos, invitándolos a hacer una presentación por bienes personales. Y es el impuesto que, digo, ahí tenemos alguna culpa de los periodistas, digo, porque en su momento cuando se presentó, la categoría periodística con lo que se presentó como el impuesto a la riqueza. Pero tenía ese sentido cuando se generó. ¿Qué es lo que está pasando en ese caso? Primero quería hacer una aclaración. Estos valores son valores de sueldos brutos. Es decir, 9.000 pesos es sueldo bruto, que es el punto de equilibrio cuando un trabajador, digamos, con familia tipo, y que los tiene como carga de familia, empieza a tributar el impuesto. ¿Qué es el sueldo bruto? El sueldo bruto, estamos hablando del ingreso total que le reconoce el empleador, pero después vienen las deducciones laborales. Tiene jubilación, claro, tiene todo, quizás un 20% de deducciones. Eso es lo que vos cobrás, los casos son lo que cobrás, pero no es el de bolsillo, no, sino es el bruto. El bruto. Sí. Sobre eso viene tu deducción de tal cual. Si tenés el aporte sindical, de jubilación, de obra social, si tenés un seguro, lo que sea, la deducción es quizás estamos hablando de 7.000 pesos de bolsillo. Y ahí empieza a partir de ahí ya empiezan a tributar. Y en el caso si hiciéramos la actualización, entonces no iríamos a 15.000, iríamos quizás a 12.000. A 12.000. Sí, para tener una idea, pero en términos porcentuales, como 7.000 y 9.000 y 15.000 sería 7.000 y 12.000 en términos de bolsillo. En términos de bolsillo. Pero fíjate, perdón, el caso 2 que estamos viendo, que sería la situación si se hubieran actualizado los mínimos no imponibles, y con las aclaraciones que hacía Darío, hoy por hoy en el caso 2 sí se está pagando un promedio o un monto anual de 1.300 pesos, y en el caso 3, que sería, si se hubieran actualizado los montos, 5.900 la carga tributaria anual, hoy por hoy es de casi 20.000 pesos. Claro. Ni hablar en el otro en el último. Sí, hay una diferencia. La diferencia es abismal si se hubiera reconocido el incremento, en definitiva, que hubo reconocido por el propio INDEC de enero 2002 a la fecha. Y eso es dinero que se le quita al ciudadano del bolsillo o al contribuyente del bolsillo con un método que me parece un tanto capcioso. Pero yo te preguntaba por lo de bienes personales. Sí. ¿Cuál es la situación que se está produciendo ahora? Porque mencionaba cuando comenzaba el programa, hubo revalúos entendibles de fiscales en las provincias precisamente para
para aumentar la base de tributación y también tener un mayor poder recaudatorio, digo, pero a partir de esos revalúos quedaron entrampados muchísimos en el impuesto a la riqueza. Es decir, ¿hay muchos ricos en la Argentina o es una distorsión?